para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Esperanza para los mundanos de afuera. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 17, nos decía: Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 85. Pensar en la compasión y el tierno amor de Dios hacia aquellos que andan en busca de luz y oran por ella, debiera proporcionar un gran estímulo a los dirigentes de nuestra obra. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Apreciados oyentes, muy feliz sábado para todos ustedes. Vamos a estudiar la lección del día domingo, cuyo título es En Lida y Jope. Estudiaremos a continuación grandes milagros que hizo el apóstol Pedro en estas ciudades. La pregunta A nos dice lo siguiente: relata la experiencia de la visita de Pedro a Lida. Leemos en Hechos 9, 32 al 35 las siguientes palabras. Y aconteció que Pedro vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y luego se levantó. Y viéndole todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Es interesante que las semanas previas estudiamos acerca de Saulo, de su proceso de conversión. Sin embargo, ahora Lucas, al relatar el libro de Hechos, retoma en este capítulo el ministerio evangélico de Pedro. Vemos cómo el apóstol va visitando las distintas iglesias, como hacen hoy en día los ministros. Y en esta ocasión llega a Lida. Lida era una ciudad ubicada aproximadamente a un día de viaje a pie hacia el noroeste de Jerusalén. Y vemos que había allí un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba paralítico y que Pedro restaura por el poder de Jesús. Es muy importante destacar cómo Pedro utiliza las palabras Eneas, Jesucristo te sana, y evita así afirmar que hubiera en él algún poder para curar al inválido o para hacer este milagro. El milagro de la restauración física de Eneas también despierta la fe de los que vieron en el poder de Jesucristo la posibilidad de ser sanados, pero espiritualmente. Y de esta manera se extiende o crece aún más el número de creyentes. Apreciados oyentes, hoy en día el poder del Salvador es el mismo, y la obra de sus hijos debe ser la obra del apóstol Pablo. Consejos para la Iglesia, página 551, nos dice que los siervos de Cristo son canales de virtud y por medio de ellos quiere ejercitar su poder sanador. Tarea nuestra es llevar a Dios en brazos de la fe a los enfermos y dolientes. Debemos enseñarles a creer en el gran médico. El Salvador quiere que alentemos a los enfermos, a los desesperados y afligidos para que confíen firmemente en su fuerza. La pregunta B dice lo siguiente:
¿Por qué podemos ser animados con el milagro de Jope y por qué los miembros de la iglesia como Dorcas son tan valiosos para el cuerpo? Leemos en Hechos las palabras siguientes. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosna. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió. Y después de lavada le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no te detengas en venir a nosotros. Pedro entonces levantándose fue con ellos, y habiendo llegado le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando fuera a todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro se incorporó, y él le dio la mano y levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, se la presentó viva. Y esto fue notorio por todo Jope, y creyeron muchos en el Señor. Aproximadamente a unos 15 kilómetros de Lida estaba esta ciudad de Jope. Esta ciudad era portuaria y era de gran importancia para el comercio. Así que les animo a que mientras vamos estudiando esta historia, busquen en su mapa bíblico las diversas ciudades para poder entrar en contexto. Allí vivía, como hemos leído, una piadosa mujer cuyo nombre era Tabita, cuya traducción del hebreo significa gacela. La bondad de esta mujer se expresaba en 2 maneras o en 2 formas principales. Prestaba servicios en buenas obras y además daba limosnas, o sea, daba de su dinero. Es importante destacar que no se conformaba con que otras personas hicieran las obras de caridad, sino que ella y sus posesiones las dedicaba al servicio de los demás. Estaba a cargo de las viudas, de los huérfanos, y el espíritu de profecía dedica unas bellas palabras sobre el carácter de esta noble mujer. Vamos a leer la nota. En Jope había una Dorcas, cuyos hábiles dedos permanecían más activos que su lengua, y cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto. Era una digna discípula de Jesús, y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quién necesitaba ropa cómoda y quién necesitaba simpatía, y generosamente atendía las necesidades de ambos grupos. Dorcas realmente predicaba y practicaba la verdadera religión que está expuesta en Isaías 58, 6 y 7. Esos versos que dicen, no es el ayuno desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, partir el pan con el hambriento, albergar a los pobres en casa, cubrir a los desnudos. Esta es la religión que Jesús enseñó, el cuidado del prójimo, en aquella parábola del buen samaritano. Pero, tristemente, Dorcas enfermó y murió. La nota nos cuenta cómo fue el milagro, ¿verdad?, de su resurrección. Dice que cuando Dorcas falleció, la iglesia de Jope se dio cuenta de su pérdida. Con razón se pusieron de luto y lamentaron y derramaron cálidas lágrimas sobre su cuerpo inerte. Ella era de tan alto valor que por medio del poder de Dios fue rescatada, regresada del país del enemigo con el fin de que su destreza y energía pudieran ser una bendición para los demás. Apreciados hermanos, la parte de la pregunta B, su segunda parte, nos decía por qué es que los miembros como Dorcas son tan valiosos para la iglesia. Porque una fidelidad paciente, piadosa y perseverante como la de Dorcas es poco frecuente, pero nos dice la nota que la iglesia no puede prosperar sin ella. Voy a dejar con ustedes unas pequeñas citas del espíritu de profecía como conclusión para reflexionar
sobre lo que es la verdadera religión y por qué es tan importante que podamos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesús y también el de Dorcas. Dice así: únicamente un cristianismo revelado por una labor ferviente y práctica impresionará a los que están muertos en delitos y pecados. La necesidad y miseria del mundo estimulan constantemente nuestra compasión y simpatía, y el Salvador declara que el ministerio de los afligidos y dolientes constituye el servicio más agradable para Él. El Señor Jesús quiere que seamos bendecidos al ayudar a sus necesitados y dolientes. Él ha hecho de los hombres sus asociados. Somos colaboradores juntamente con Dios. Por otra parte, el que vive para complacerse a sí mismo no es cristiano. Entonces, apreciados hermanos, he aquí el secreto de cómo podemos alcanzar a los mundanos de afuera, como decía el título de la lección de esta semana. Que el Señor nos ayude para poder expresar a través de nuestras palabras y sobre todo de nuestras obras la religión práctica, una religión al servicio de nuestros semejantes. Es mi deseo y oración. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Es una alegría poder saludarles en el nombre de Jesús. En esta oportunidad vamos a compartir un tema súper interesante basado en la experiencia de un hombre que en esta ocasión nos trae la lección de la escuela sabática. Un hombre que era de mucha influencia, tenía un cargo bastante importante. Era también conocido porque hacía obras de caridad para los necesitados, para con los necesitados, por supuesto, y sobre todo porque era un indagador sincero. Entonces, aquel que conoce los corazones, comprende sus motivos y sabe que tiene un alto propósito para ellos, bueno, no lo dejó pasar por alto. Y vamos a hablar entonces de Cornelio. ¿Quién era Cornelio y por qué Dios le habló? Dice la pregunta en la consigna, ¿no? Entonces, 10:1 al 8, haciendo un resumen, él era un oficial del ejército romano que vivía en Cesarea. Él y toda su familia se habían convertido a Jehová y eran muy, muy devotos. El caso de él era rico y de un noble linaje. Y entonces vemos la otra consigna que, bueno, hacen parte de la primera, que por qué Dios le habló. Y nos dice, porque Cornelio buscaba a Dios con sinceridad. Su sinceridad era notoria por su generosidad con los pobres y la rectitud de su comportamiento. Además era fiel y siempre buscaba la dirección de Dios. Entonces, qué hombre tan ilustre, y viene a dejarnos en esta oportunidad entonces unas grandes lecciones, ¿no? Hablando entonces de la experiencia de este hombre, mientras tanto en Jope, usando la comida como símbolo, pero sin referirse a la comida, qué lección vital le dio Dios a Pedro, para que la respetaran los cristianos hasta el final de los tiempos. Interesante entonces de que esta es una evidencia de que tiene origen divino, esto que le fue mostrado a Pedro, que tenía que ver con un lienzo que, bueno, que cargaba aparentemente muchos animales. Entonces dice que a Pedro se le hace ver, ¿no? Y esta visión se le da la orden y él responde, ¿no? La orden viene del cielo y él responde, no puedo comer esto, jamás he consumido cosa inmunda. Entonces, bueno, después Pedro quedó indagando, ¿no? El Señor le dice, no llames inmundo lo que el Señor ha santificado. Bien, en realidad esta visión no tiene nada que ver con tema de alimentación, tiene que ver más bien con el propósito que Dios tenía para con los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo judío, pero que buscaban al Dios verdadero. Y bueno, dentro de este grupo de personas había también gente sincera. Entonces esta visión no se refiere a lo que se puede o no comer. Lo que Dios busca
Enseñarle a Pedro es a no llamar inmunda a ninguna persona. Los judíos habían creado un muro de separación con los extranjeros y los trataban con desprecio. Los cristianos debían romper esta barrera y llegar con el Evangelio a todas las personas. Bien, entonces vemos cómo el Señor obró en favor de este gran hombre. Tenía una nueva misión. Para Pedro era una cosa bastante nueva, pero Dios tenía un propósito, ¿no? Bien, vemos que los ángeles también hicieron su parte. Ángeles de Dios prepararon el camino para que Pedro fuera a casa de este sincero creyente. Los ángeles ya estaban obrando porque aparecieron también en visión a Cornelio y bueno, se da una orden. El Espíritu de Dios estaba preparando el corazón de Cornelio y de muchos otros, como también el de Pedro, para poder encontrarse. Entonces, Cornelio recibió instrucciones específicas para encontrar a Pedro y traerlo a su casa. Todo el cielo está interesado, esta es la lección que nos queda, ¿no?, en la salvación de la humanidad y prepara, todo lo necesario para que cada alma encuentre el sendero de la salvación, ¿no? Entonces, esta es la consigna que respondemos, ¿no? ¿Cómo envió el Señor a Pedro para darle a Cornelio y a su grupo un estudio bíblico en su casa? Entonces, la obra es de Dios. Los ministros celestiales, que son los ángeles, están también atentos. Y por supuesto, el instrumento humano, ¿no? Todos formamos parte cuando realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y por último, ¿qué enseñó Pedro? Bueno, al llegar Pedro a casa de Cornelio, encontró mucha gente reunida y empezó a contarle la historia de Jesús. Presentó a Cristo como el Mesías prometido, fundamentado en los profetas, los milagros que realizó, su muerte expiatoria y su gloriosa resurrección. Entonces, impresionante, vemos después que algo sucedió, algo extraordinario había de suceder también. Y bueno, finalmente estos hombres que, bueno, aparentemente estaban fuera de la misericordia de Dios, Dios demostró de que Dios ama a todos por igual y Él desea de que cada uno que proceda al arrepentimiento pueda salvarse. Dios bendiga su santa palabra, que sea esto una preciosa lección para nosotros y podamos comprender su buena voluntad agradable y perfecta. Muy feliz, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3 perteneciente al día martes 8 de junio, cuyo subtítulo es Reconociendo el llamado de Dios. La pregunta A nos dice: ¿cómo dieron frutos Cornelio y su grupo, revelando la evidencia de que en verdad habían abrazado plenamente la verdad presente para ese tiempo, lo cual los calificaba para el bautismo? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Cuál fue la evidencia, hermanos, entonces? Que recibieron el Espíritu Santo. La pregunta B nos dice: después de su labor misionera con Cornelio, ¿qué queja debió afrontar Pedro de parte de sus hermanos de Judea? El libro de Hechos, capítulo 11, versículos del 1 al 3 nos dice: y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él, diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? La nota de los Hechos de los Apóstoles, página 114, también nos aclara un poco. Cuando los hermanos de Judea oyeron decir que Pedro había ido a la casa de un gentil y predicado a los que en ella estaban congregados, se sorprendieron y escandalizaron. Temían que semejante conducta, que les parecía presuntuosa, hubiese de contrarrestar sus propias enseñanzas. En cuanto vieron a Pedro, después de esto, le recibieron con severas censuras diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? La pregunta C nos dice:
luego de relatar su experiencia proveniente de la visión de Dios. ¿Qué enfatizó Pedro? ¿Y cómo recibieron sus hermanos este razonamiento? Sigamos leyendo en el libro de Hechos, el capítulo 11 con los versículos 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Cornelio y su grupo recibieron el Espíritu Santo, y esto es lo que enfatizó Pedro. Y hay que dar gracias de que los hermanos de Judea también buscaban el Espíritu Santo. Y es por eso que callaron y glorificaron a Dios. Es la unión con el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer y progresar en la iglesia. Es muy importante destacar, hermanos, esto. Quien tiene el deseo y siente el llamado del Espíritu Santo es aquel al que tenemos que acompañar. Sin embargo, no tenemos que permitir que nuestro prejuicio obstruya la causa de Dios. A toda persona debemos llevarle este mensaje, de que Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado para la salvación del mundo. Que tengan un muy feliz sábado. Amén. Buenos días, hermanos. Tengan ustedes un feliz sábado en la paz y la gracia del Señor. En este día miércoles estudiaremos cultivando una oportunidad. Cultivando una oportunidad. Pensemos en este título. Qué cosa interesante. A ver si lo podemos cambiar por este. ¿Qué les parece? No hay mal que por bien no venga. Se dice mucho vulgarmente eso. Hermanos, luego de la muerte de Esteban, vino una gran persecución en toda la iglesia. Entonces, cada uno tuvo que correr por su vida. Cada uno tuvo que tratar de salvar su vida. Pero por el camino, mientras iban huyendo, iban predicando el Evangelio. Iban plantando esa preciosa semilla. Algunos con puñados de semillas y otros con una semilla sola. Pero si esa semilla daba fruto, eso era lo importante. Tanto fue así que la persecución se dio y ellos tuvieron que irse a otras ciudades y buscaron a donde pudieron, al norte. Y ustedes verán en los mapas que el hermano puso allí en el video, a dónde se fueron. Y luego hasta cruzaron el mar y fueron a islas. Y sabemos después de los viajes misioneros de Pablo, a todos lados donde pudieron, predicaron el Evangelio mientras iban huyendo, mientras iban tratando de salvar su vida. El objetivo era predicar el Evangelio. Nosotros sabemos que recorrieron varias ciudades, que fueron a Antioquía, que fueron a Chipre. Fueron varias ciudades las que recorrieron. En una ciudad a veces mejor que otra, con mejor suerte, por así decirlo, con más facilidad para que la gente escuchara la palabra de Dios. Hay una cosa interesante que sucedió en Antioquía. Encontraron que era un campo fértil para el trabajo misionero y allí se dedicaron con todo ahínco. Interesante, dice en la pregunta B, que era esa gran ciudad donde ellos trataron de desarrollar más plenamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos se prestaban. Entonces Bernabé, que fue un gran misionero,
fue enseguida a buscar a Pablo. ¿Y Pablo cómo estaba? Deseoso de predicar el Evangelio. Y entonces allí Pablo ayudó muchísimo y los dos discípulos trabajaron juntos en esa ciudad durante un año, enseñando a la gente y contribuyendo para que aumentara el número de los miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que lo que ellos creyeron, también lo creyeran otros. Hermanos, una cosa interesante, Dios eligió un pueblo para dar las buenas nuevas a todos los pueblos. Pero ese pueblo judío rechazó el mandato de Dios, rechazó el evangelio eterno. Entonces, ahora Dios, ¿qué hizo? Bueno, que los gentiles, como los llamaban ellos, también aprendieran el evangelio y también pudieran ser salvos. Y después, como dice Dios, a toda tribu, lengua y pueblo, todos tenían derecho a ser salvos, todos tenían derecho a que le perdonara sus pecados el Salvador del mundo y que pudieran ser salvos. Ahí comienza el gran reino de la gracia, ese don precioso que Dios da a todos los hombres, a todos los hombres, a todas las razas de la tierra. Porque primero Dios quería que fuera el pueblo judío el que enseñara a todas las razas de la tierra. Pero como Él rechazó, enseñó a otros. Y entonces por el camino se encontraron, ustedes saben aquel momento en que ellos estaban predicando solamente a judíos. Pero ¿qué pasó? Unos griegos escucharon, se interesaron, les gustó y sintieron el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo. Los discípulos iban escapando por su vida, pero derramando el Espíritu Santo en todo lugar donde iban. Y el Espíritu Santo conmovía los corazones de las personas y se convertían y se convencían de que Cristo era el Salvador del mundo. Interesante. Nosotros sabemos de que Antioquía era una ciudad, ¿cómo diríamos? Como llamamos comúnmente nosotros una ciudad balnearia, una ciudad de mucha gente, de mucha cultura, de diversas razas y personas que pasaban por allí, que comercializaban. Y entonces era un lugar propicio para predicar el Evangelio. Y allí empezaron a hablar de Cristo, a contar las historias de Cristo. Tanto hablaban, tanto explicaban de que Él era el Salvador del mundo, de que Él había muerto por los pecados de todos, que Él quería salvar a todos, que Él perdonaba los pecados de todos. Y así, por primera vez, los llamaron cristianos, así como nos llaman hoy a nosotros. ¿Queremos que nos llamen cristianos? ¿Queremos hacer lo mismo? Debemos cultivar la oportunidad. Allí, como dije, hay muchos que tienen muchas semillas en la mano y hay otros que tienen una sola. Pues ninguna semilla volverá a Dios vacía, porque Él ha prometido. Todo aquello que hablemos, que hagamos, será para honra y gloria de Dios y para beneficio de las gentes. Interesante. Allí por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos en Antioquía. ¿Por qué se les dio ese nombre, como dijimos? Porque su tema principal de conversación era Jesús. Continuamente repasaban los incidentes de su vida acaecidos durante el tiempo cuando los apóstoles recibieron la bendición de gozar de su compañía personal. Incansablemente se espaciaban en sus enseñanzas, sus milagros de curación de los enfermos, la expulsión de demonios y la resurrección de los muertos. Con labios temblorosos y ojos humedecidos por las lágrimas, hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, la paciencia y la humildad con que soportó los insultos y la tortura que le impusieron sus enemigos,
y la piedad divina con que oró por los que lo perseguían. Su resurrección, su ascensión y su obra en los cielos como mediador del hombre caído eran temas gozosos para ellos. Bien podían los paganos llamarlos cristianos. Hermanos, tenemos delante nuestro una gran oportunidad de cultivar en todas las regiones la semilla de la palabra de Dios. En todas las ciudades, así como vemos en los mapas las pequeñas ciudades que recorrían, así también nosotros tenemos tantas ciudades y tantos lugares para compartir la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a comprender profundamente nuestra misión. La misión que tuvieron los primeros cristianos la tenemos hoy. La oportunidad también la tenemos hoy. Habrá momentos en los que tengamos que correr por nuestra vida y no olvidemos el objetivo. No solamente corremos por nuestra vida, sino por la vida de los otros. Así como Jesús se entregó por todos nosotros, nosotros debemos predicar su palabra. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación estudiaremos la lección del día jueves 10 de junio, que lleva por subtítulo Compasión por los necesitados. La pregunta A nos dice: ¿qué acción benevolente tomaron los hermanos de Antioquía cuando escucharon la profecía de que vendría hambre alrededor del mundo? Nos cita Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Allí nos cuenta de que uno de los hermanos que allí estaba, que era profeta, que se llamaba Agabo, él fue inspirado por Dios y Dios le mostró que iba a venir hambre sobre la tierra. Sabiendo esto, los hermanos de aquel lugar, ¿qué hicieron? Vamos a verlo en el versículo 29 y en el 30, que nos dice: Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual también hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Podemos ver aquí entonces cómo la iglesia se dispuso a ayudar a los hermanos que estaban en Judea. Cada uno, según lo que podía, en lo que tenía, colaboró para enviar esta ayuda humanitaria a los hermanos que lo estaban necesitando. La subpregunta nos dice: ¿cómo es esto un ejemplo para los cristianos de todas las épocas? Y nos cita Hechos 20:35. Esto también es un ejemplo para nosotros. En cada una de nuestras iglesias, en las iglesias locales nuestras, puede haber personas que estén necesitando de nuestra ayuda. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a colaborar. Con corazón generoso tenemos que colaborar con las personas que lo estén necesitando. Nos dice el versículo 35, 20:35 de Hechos: En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, sabiendo esto, teniendo presente las palabras de Jesús, sabemos que es más bienaventurado dar que recibir. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a dar de lo que Dios nos da, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Y de esto que Él nos ha dado, tenemos que estar dispuestos a dar también para ayudar a los que lo están necesitando. Una parte de la nota nos dice: todas nuestras iglesias debieran cuidar de sus propios pobres. Debemos expresar nuestro amor a Dios haciendo bien a los menesterosos y dolientes de la familia de la fe, cuyas necesidades conocemos y debemos atender.
Cada persona tiene la obligación especial ante Dios de compadecerse de los pobres dignos. No se los debe pasar por alto con ningún pretexto. Jerusalén había sufrido hambre, y Pablo sabía que muchos de los cristianos habían sido esparcidos, y que los que permanecían iban a quedar probablemente privados de la simpatía de la gente y expuestos a la enemistad religiosa. Por lo tanto, exhortó a las iglesias a enviar ayuda pecuniaria a sus hermanos de Jerusalén. La cantidad recogida por la iglesia excedió lo que esperaban los apóstoles. Constreñidos por el amor de Cristo, los creyentes dieron liberalmente y se llenaron de gozo por haber podido expresar de esa manera su gratitud al Redentor y su amor hacia los hermanos. Tal es la verdadera base de la caridad según la palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? Que la gracia de Dios nos acompañe y que cada uno de nosotros estemos con corazón compasivo, dispuestos a poder ayudar a los necesitados y menesterosos que tenemos en nuestra familia de la fe. Que Dios nos bendiga. Amén. Conclusión. Primer punto. La predicación del Evangelio avanzaba cada vez más ampliamente. Llegaba a nuevas ciudades y rincones. Los milagros de Lida y Jope impulsaron la conquista de nuevos territorios para Cristo. Segundo punto. Los judíos trataban como inmundos a los gentiles. No se juntaban con ellos y no compartían el conocimiento de Yahvé. Esto se había introducido también en la iglesia primitiva. El caso de Cornelio derribó esa gran barrera entre los judíos y los gentiles. Tercer punto. Dios derramó el Espíritu Santo en Cornelio y en su casa. Fueron bautizados y cuando el asunto se trató en Jerusalén, la manifestación del Espíritu Santo fue una abrumadora evidencia clara y concreta de que la voluntad de Dios era alcanzar también a los gentiles con el Evangelio de Jesucristo. Cuarto punto. Conforme los discípulos fueron viajando a nuevos lugares, la iglesia fue creciendo. Tanto Fenicia como Chipre fueron alcanzadas. Y Antioquía fue el centro de una intensa evangelización por ser un lugar estratégico. Quinto y último punto. La iglesia de Antioquía se caracterizó por ser muy generosa y velar por los necesitados. Ellos comprendieron que mejor es dar que recibir y dieron con abundancia para sus hermanos pobres que estaban en Jerusalén.